las 7 de la mañana con 9 minutos. Como habíamos anunciado, en nuestros estudios ya se encuentra Alexandra Córdoba, madre de David Romo, y Milton Castillo, su abogado. Se han venido durante los últimos meses hablando del tema del caso Balda, el caso Gabela, pero también el tema de David Romo no ha quedado al aire. También se ha venido investigando y abriendo o reabriendo justamente el tema. Para muchos, especialmente para la madre de David Romo, hay muchas confusiones, hay algunos vacíos. Vamos a dialogar con ellos sobre este tema. En un programa de televisión, difundido en la televisión ecuatoriana, se habló de este tema. Para algunos las cosas están dichas. Veamos qué dice su madre, Alexandra Córdoba. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Falta más de hablar en el caso de la desaparición, de la muerte de su hijo, después de tanto que se ha mencionado a través de los medios de comunicación y también del Estado ecuatoriano? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por su gentil invitación. No falta mucho. Falta empezar el caso de la investigación por la desaparición forzada de David Romo Córdoba, a quien lo desaparecieron el 16 de mayo del 2013. Y desde ese día no se iniciaron las acciones pertinentes correspondientes a buscarlo, a encontrarlo, a localizar a mi hijo. Tanto así que David y yo mantuvimos una conversación el 16 de mayo del 2013 a las 10:22 de la noche. Esa llamada era importantísima para ubicarle a David, para saber exactamente dónde estaba mi hijo. Pero 5 años y 2 meses después, la Fiscalía y especialmente la policía, que es quien investiga todo esto, no tiene la certeza de dónde estuvo mi hijo el 16 de mayo del 2013 a las 10:22 de la noche. Nunca rastrearon esta llamada telefónica, nunca hicieron la triangulación de llamadas para establecer el lugar exacto de dónde estaba mi hijo a esa hora. Si tan solo hubieran establecido dónde estaba David, a estas alturas tendríamos por lo menos la certeza de dónde estuvo mi hijo, porque después de 5 años y 2 meses, la Fiscalía y la policía, especialmente la policía, está manejando supuestamente hipótesis, pero hipótesis que no han sido comprobadas, no han sido corroboradas, peor aún, verificadas. Todo se mantiene en supuestos, y una investigación para encontrar una persona no puede estar en supuestos después de 5 años. ¿Usted no está conforme? ¿Qué cree que falta? Es que no es que solamente yo esté conforme. Todas las personas, los profesionales que han revisado ese expediente de 110 cuerpos procesales coinciden en lo mismo. ¿Qué falta? Hay vacíos, falta investigarlo, falta encontrar a mi hijo, falta buscar a David, pero con investigaciones científicas, con investigaciones técnicas efectivas, algo que la policía de nuestro país carece en el tema de personas desaparecidas. Doctor Milton Castillo, usted es el abogado de este caso, de las investigaciones que se han dado. La señora madre de David acaba de manifestar que lo desaparecieron. ¿Quién lo desapareció? Bueno, es importante señalar que para este 6 de agosto tendremos una audiencia de juzgamiento en contra de 6 ciudadanos a los cuales la Fiscalía les ha acusado del delito de asesinato de David. Durante estos 5 años y 2 meses que David ha estado desaparecido, la Fiscalía ha acusado de varios delitos, pero no ha hecho caso nunca a nuestro pedido, al pedido de la madre de David, que se investigue la desaparición de él. Inicialmente se inició unos procesos por robo de teléfono celular. Un teléfono que es el supuestamente de David, que lo encontraron en manos del hermano del controlador de un bus de la cooperativa Transhemisferios. Ese proceso que debió continuar, pero investigándose ya la desaparición, quedó allí. Luego, 6 meses después de la desaparición de David, empiezan una investigación en contra de la gente de esta clínica por el delito de trata de personas. En septiembre del 2014 le dan una sentencia de 2 años a los señores de la clínica por ese delito de trata de personas. A ese expediente acude el policía investigador del proceso de David, el policía Jorge Padilla Moyolema, y él dice como testigo en ese caso que conocía que David Romo estuvo allí gracias a la información que le dio una fuente humana, una persona que había estado allí
y que le vio en mayo del 2013 a David dentro de esa clínica, supuestamente. Pero nada de eso consta en el expediente. Y hoy nos vamos a un juicio por supuesto asesinato, donde no se justifica de manera clara por qué no se investigó la desaparición. En la trata de personas, volviendo a este tema, en donde ya le juzgaron en su momento al dueño de la clínica, los jueces del Tribunal Penal que conocieron esa causa no se pronunciaron por la desaparición y tenían la obligación de hacerlo. ¿Qué pasó con el dueño de la clínica? ¿Fue investigado? ¿Qué pasó con esa institución? Bueno, esa supuesta clínica de rehabilitación fue allanada y allí encontraron varios delitos que se habían estado cometiendo allí. Uno de ellos, la trata de personas. Había un jamal clandestino, había un deshuesadero de vehículos, y se acusaba por parte de las personas que estaban allí internas de abusos sexuales inclusive. Pero no se le ha procesado a él sino por trata de personas y hoy por el presunto delito de asesinato. Y a esta persona, dueña de la clínica, con todos los demás que están detenidos, inclusive este señor alias del teniente que fue capturado la semana pasada, a ellos un solo testigo, fue un testigo protegido, les involucra en el tema. Cosa que a nosotros nos llama la atención porque no ha existido rigurosidad en la investigación y no se ha investigado desaparición, sino asesinato. Señora Córdoba, entonces, ¿usted qué va a pedir a las autoridades, en este caso a la Fiscalía, a la nueva Fiscalía? Estamos justamente presentando un oficio a la Fiscalía General para que se inicie la investigación por desaparición forzada de David Romo Córdoba. Porque pese a que Fiscalía ha presentado una teoría, una hipótesis, resulta que el juez, el doctor Telmo Molina, el 14 de mayo del 2018 de este año, en su resolución pide a la Fiscalía que se inicie una nueva investigación porque aún falta establecer la verdad para la víctima. Y es más que se pide también que se investiguen todas las presuntas violaciones de derechos en el caso de David. Y una de esas presuntas violaciones, es más, el juez ni siquiera encuentra el móvil del asesinato, ni sabe por qué fue David llevado a esa clínica y peor aún asesinado. ¿Qué cree usted que están ocultando? Justamente todo esto nos lleva a establecer que si es que están ocultando algo que puede estar relacionado con algún miembro estatal, también es la falta de preparación de la policía, de la fiscalía, no solamente en el tema de desaparecidos, sino también en cuanto a la vulneración de derechos. Lastimosamente, pese a que dicen ser la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos, y una policía que es experta no solamente en investigaciones, sino en derechos humanos, desde el día en que mi hijo desapareció, han sido un cúmulo de violación de derechos, de falta del debido proceso, y es justamente ahí donde va a intervenir la Defensoría del Pueblo, mediante este informe que está solicitando el presidente de la República, y en ese informe estoy segura que se verán plasmadas todas esas violaciones de derechos, esa falta del debido proceso. Mire que a estas alturas ni siquiera el juez tiene claro qué fue lo que sucedió con mi hijo, y es por eso que justamente el juez pide a la Fiscalía que se siga investigando qué pasó con mi hijo. Una investigación que lastimosamente por presunto asesinato no nos lleva a nada claro porque mi hijo sigue desaparecido. En este tiempo no le han buscado a David, únicamente han buscado establecer el tipo penal y supuestamente tener todos los elementos necesarios, elementos que hasta el día de hoy no manifiestan qué fue en realidad lo que sucedió. Correcto. El caso Restrepo, doctor Castillo, ¿tiene alguna relación, alguna similitud con la desaparición de David? Los padres fueron increíblemente incansables en su búsqueda y al final la sentencia, crimen de Estado. Mire, hay un denominador común, que no hay los cuerpos. Y se trató de procesar a las personas supuestamente involucradas, a pesar de que no existían los cuerpos. En la doctrina penal es factible sancionar un asesinato si es que no está el cuerpo, porque puede desaparecer. Pero en el caso en particular, utilizaron
un soplete para decir que ese fue el mecanismo a través del cual se incineró y desapareció el cuerpo de David. Por lo tanto, la familia no tiene la posibilidad de recuperar el cuerpo de David. Algo parecido sucedió en el caso Restrepo, que dijeron que estuvieron estuvieron en el río, en la laguna de Yambo, en varios sitios donde los efluvios marinos habían desaparecido los cuerpos de los chicos. Pero esos argumentos no terminan de ser claros y los cuerpos no aparecen. En el delito de desaparición forzada, no solamente el desaparecido es la víctima, sino también su familia, porque esta incertidumbre que genera la no existencia del cuerpo y la ninguna respuesta coherente hace al Estado responsable de la desaparición. Por eso nosotros consideramos, tal como ya lo hemos puesto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el Estado ecuatoriano, por su negligencia en la investigación, por la falta de acuciosidad de los jueces y fiscales en el proceso, es responsable del delito de desaparición forzada de David. ¿Y quién toma la personería jurídica del Estado? Para defender, para aceptar, para que la acusación tenga viabilidad. Bueno, ante la Comisión Interamericana es la Procuraduría General del Estado quien representa al mismo. Y el Estado está conformado por todas las funciones en todo caso. Se tendrá que agotar todavía la teoría de la Fiscalía que está siendo presentada ante un tribunal penal este 6 de agosto. Ellos sostienen que David no está desaparecido, que ellos han dado ya una respuesta, que David fue asesinado de una manera macabra dentro de una clínica de rehabilitación de adictos, que de clínica no tiene nada, porque no tenía los permisos de funcionamiento que el Ministerio de Salud otorga. Para finalizar, ¿qué otros pasos va a dar usted dentro del tema social, dentro del tema jurídico y podemos decir dentro del tema político, buscando unas alternativas que en la Asamblea también se preocupen de este tema? Así es, justamente con la petición del señor presidente de este informe, estamos a la espera del informe de la Defensoría del Pueblo, y eso será más que suficiente para que se inicie la creación de una comisión internacional para buscar a mi hijo. Usted justamente hace un momento hablaba qué relación hay con el caso Restrepo. Hay absolutamente todo, porque lastimosamente la práctica diaria ha sido deslegitimar a la víctima, poner los estereotipos, y en el caso de mi hijo ha sido igual. Ahora resulta que mi hijo es un drogadicto, es un consumidor, es un expendedor. Esos son los argumentos que ha utilizado Fiscalía para deslegitimar ¿Usted lo a rechaza David. eso? Lo rechazo rotundamente, porque aquí la Fiscalía trata únicamente de volcar toda su inoperancia, la inoperancia de un Estado que no sabe cómo encontrar a David, ni a los más de 3,000 personas desaparecidas, ponerle las conductas inadecuadas a mi hijo, y eso totalmente lo rechazamos. Más aún cuando en el caso Restrepo los fluvios marinos desaparecieron a los chicos. Aquí desaparecieron a David con un soplete. Y no solamente así, sino que se tomaron la molestia de llevarme a un camal metropolitano con un cerdo, a matarle al cerdo, a abrirle al cerdo, a sacarle las vísceras, a cortarle en pedazos, y esos pedazos proceder a quemarlos para decirme, mire señora, eso le pasó a su hijo. Eso no les acepto. A la Fiscalía especializada, peor aún a esa policía especializada que ha sido indolente con la víctima, que ha sido indolente con la familia. Porque ¿Pedirá organismos internacionales que vengan a tratar ese tema? Exactamente, Okay. Dentro de este informe de la Defensoría del Pueblo, de las dos defensorías, la del Pueblo y la Defensoría Pública, Correcto. está también esta victimización a la familia de David Romo. Y el caso de la desaparición de mi hijo está ya en instancias internacionales, y todos estos temas se tomarán en cuenta. Muchísimas gracias a Alexandra Córdoba, Sí. quien ha estado madre de David Romo. La última pregunta, Carlos. Una inquietud concreta. La desclasificación solicitada por organismos nacionales, ¿en cuánto está ayudando? Bueno, en un proceso judicial no existe desclasificación de documentos. Nos llamó la atención que la policía en un medio de comunicación ha dicho que tiene más información y la ha presentado públicamente, pero nosotros no conocemos una desclasificación de documentos, porque en el caso, los únicos documentos que pueden haber son los que la policía, en virtud de su investigación en un proceso judicial, pudo haber aportado. No existen otros. La Defensoría del Pueblo está investigando todo el expediente
para ratificar todo lo que la señora Alexandra Córdoba en estos últimos 5 años ha venido denunciando sobre las irregularidades en el proceso judicial. Muchísimas gracias también a Milton Castillo y a Alexandra Córdoba, quienes están al frente del tema de la desaparición de David Romo. Gracias a ustedes por estar junto a nosotros. Nos vamos al corte y al volver estaremos ya hablando del tema económico. ¿Qué pasa en el país con el tema empleo y desempleo? Volvemos tras la pausa.